¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas mayores parecen irradiar una serenidad que otros no logran alcanzar? ¿Has notado cómo mantienen una dignidad especial, como si guardaran un secreto que los demás desconocen? Te voy a contar algo que cambiará tu perspectiva para siempre. Hay una frontera invisible, una línea sutil que separa a quienes viven sus años dorados con plenitud de quienes los transitan con pesadumbre. Y esa línea tiene que ver con algo tan simple y a la vez tan complejo: saber qué compartir y qué conservar solo para ti. Si tienes entre 55 y 75 años, o conoces a alguien que esté en esta etapa, lo que estás a punto de descubrir transformará radicalmente tu forma de relacionarte con el mundo. Porque contrario a lo que muchos creen, la verdadera sabiduría no está en decirlo todo, sino en discernir qué merece ser dicho y que debe permanecer en la intimidad de nuestros pensamientos. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte 9 aspectos de tu vida que nunca deberías exponer ante los demás. No son secretos vergonzosos, sino tesoros personales que, al protegerlos, te brindarán una fortaleza interior que nadie podrá quebrantar. Pero antes, permíteme contarte una historia que ilustra perfectamente lo que intento transmitirte. La historia de Martín y el guardián del lago. En las afueras de un pequeño pueblo, existía un lago de aguas cristalinas custodiado por un anciano al que todos llamaban simplemente el guardián. Nadie conocía su verdadero nombre ni su historia, pero su figura era tan familiar para los habitantes como las montañas que rodeaban el valle. Una mañana de otoño, Martín, un hombre de 65 años recién jubilado, decidió visitar aquel lugar tras escuchar historias sobre la sabiduría del viejo guardián. Después de toda una vida dedicada a su trabajo y a satisfacer las expectativas de los demás, Martín se sentía inexplicablemente vacío, como si algo fundamental le hubiera sido arrebatado en el camino. Al llegar al lago, encontró al anciano sentado sobre una roca, contemplando el reflejo del cielo en el agua. Sin mediar palabra, Martín se sentó a su lado y ambos permanecieron en silencio durante lo que parecieron horas. Finalmente, fue el guardián quien rompió aquel pacífico mutismo. «Has venido buscando respuestas», dijo sin apartar la mirada del lago. No era una pregunta, sino una afirmación que desconcertó a Martín. «¿Cómo lo sabe?», preguntó intrigado. El anciano sonrió levemente antes de responder. «Porque llevas la mirada de quien ha dado tanto de sí mismo que ya no recuerda qué guardarse». Aquellas palabras golpearon a Martín como una revelación. Era cierto. Durante décadas había vivido para los demás, para su empresa, para sus hijos, para su comunidad. Siempre disponible, siempre transparente, siempre dispuesto a compartirlo todo. «Observa el lago», continuó el guardián. «¿Sabes por qué sus aguas permanecen tan cristalinas a pesar de los años?». Martín negó con la cabeza, genuinamente intrigado. «Porque no entrega toda su agua a la vez. Tiene corrientes profundas que permanecen intactas, reservas que guarda celosamente. Si el lago entregara todo lo que posee, pronto se convertiría en un páramo seco, incapaz de reflejar la belleza del cielo». El anciano recogió una piedra del suelo y la sostuvo entre sus dedos arrugados por el tiempo. «Tu vida es como esta piedra, Martín. Tiene una superficie que todos pueden ver y tocar, pero también posee un núcleo que solo tú deberías conocer. Cuando exponemos demasiado de nosotros mismos, perdemos esa esencia interior que nos define». «Pero siempre me enseñaron a ser honesto, a compartir, a no guardar secretos», protestó Martín, confundido. El guardián asintió comprensivamente. «La honestidad es una virtud invaluable, pero existe una diferencia crucial entre mentir y elegir conscientemente qué compartir. No se trata de engañar, sino de preservar partes de tu ser que son demasiado valiosas para ser expuestas al juicio o malinterpretación de otros». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «A tu edad, Martín, has acumulado experiencias, recursos y sabiduría. Son tesoros que debes proteger, no por desconfianza, sino por respeto a ti mismo». Martín permaneció en silencio, procesando aquella nueva perspectiva. ¿Era posible que toda su vida hubiera estado compartiendo demasiado? ¿Que su generosidad extrema hubiera sido, en realidad, una forma de perder partes esenciales de sí mismo? «¿Qué debería guardar para mí, entonces?», preguntó finalmente. El guardián sonrió,
esta vez más ampliamente, y comenzó a hablar con una claridad que solo los años pueden otorgar. Existen aspectos de tu vida que, si los compartes en exceso, te vuelven vulnerable sin necesidad. No porque sean vergonzosos, sino porque son pilares fundamentales de tu fortaleza interior. Martín escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra del anciano tenía el peso de una verdad largamente olvidada. Te los revelaré, Martín, pero antes debes prometerme que reflexionarás profundamente sobre ellos. No se trata simplemente de guardar silencio, sino de comprender por qué estos aspectos merecen ser protegidos. Martín asintió solemnemente, comprometiéndose no solo con sus palabras sino con su corazón. Y así, el guardián comenzó a compartir su sabiduría, una sabiduría que ahora yo comparto contigo. 9 aspectos que nunca deberías revelar después de los 55 años. 1. Tu situación financiera, el escudo invisible de la tranquilidad. El primer tesoro que debes proteger, dijo el guardián, es tu situación económica. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia la manera en que las personas te tratan cuando conocen el estado de tus finanzas? No es casualidad. El dinero tiene un extraño poder para transformar incluso las relaciones más sólidas. Cuando compartes demasiados detalles sobre tus ingresos, ahorros o propiedades, estás revelando información que puede despertar expectativas, envidias, peor aún, convertirte en el objetivo de quienes buscan aprovecharse de tu generosidad. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has visto cómo familiares o amigos comienzan a comportarse de manera diferente al descubrir que alguien tiene más de lo que aparenta? Ese conocimiento altera la dinámica natural de las relaciones, creando un desequilibrio que rara vez beneficia a quien posee los recursos. No se trata de mentir ni de fingir escasez cuando hay abundancia. Se trata de mantener una sana discreción que te proteja de juicios innecesarios y peticiones incómodas. ¿Recuerdas a tu tío Eduardo, que siempre alardeaba de sus buenas inversiones? Probablemente también recuerdes cómo, poco a poco, fue convirtiéndose en el banco familiar al que todos acudían en momentos de apuro. Lo que comenzó como un gesto de orgullo terminó transformándose en una carga que afectó no solo sus finanzas, sino también sus relaciones más cercanas. La verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la paz que experimentas al saber que tus necesidades están cubiertas. Y esa paz se preserva mejor cuando mantienes cierta reserva sobre tu situación económica. 2. Tu edad, más allá de los números. El segundo aspecto que el guardián recomendó proteger fue, sorprendentemente, la edad. No se trata de negar los años vividos, explicó, sino de evitar que te definan o limiten. En nuestra sociedad, el número de velas en el pastel tiene un poder descomunal. Mencionar que tienes 68, 72 o 75 años puede hacer que, instantáneamente, las personas construyan una imagen mental sobre tus capacidades, intereses y limitaciones. Y lo más peligroso no es cómo los demás te perciben, sino cómo tú mismo comienzas a aceptar esas limitaciones impuestas desde fuera. ¿Has notado cómo, al revelar tu edad, algunos comienzan a hablarte más lento, a explicarte lo obvio o a sorprenderse cuando demuestras dominio tecnológico? Estos pequeños actos, aparentemente inofensivos, van erosionando tu confianza y restringiendo tu campo de acción. Piensa en María, aquella profesora jubilada que decidió emprender un negocio online a los 70 años. Durante meses evitó mencionar su edad en reuniones con potenciales socios, no por vergüenza, sino porque sabía que ese dato podría generar dudas sobre su capacidad para adaptarse al mundo digital. Solo cuando su proyecto estuvo consolidado, reveló su edad, transformando lo que podría haber sido un obstáculo en un motivo de admiración. No se trata de negar la realidad biológica, sino de entender que el paso del tiempo te ha otorgado sabiduría, experiencia y perspectiva. Son tus capacidades y no tu partida de nacimiento lo que debería determinar tus posibilidades. 3. Secretos familiares, la dignidad del silencio. El tercer tesoro que debes proteger, continuó el guardián, son los secretos y conflictos familiares. Cada familia es un universo con sus propias leyes, historias y complejidades. Dentro de ese microcosmos existen episodios que, por su naturaleza íntima o delicada, merecen permanecer en la privacidad del círculo familiar.
No se trata de ocultar verdades por vergüenza, sino de preservar la dignidad y el respeto hacia quienes comparten nuestra sangre o nuestro apellido. ¿Para qué compartir con amigos, vecinos o conocidos aquel conflicto entre hermanos por la herencia, la adicción de un sobrino o los errores cometidos por tus hijos en su juventud? ¿Qué beneficio real aporta exponer esas situaciones ante personas que, inevitablemente, juzgarán sin comprender el contexto completo? Recuerdo a Carlos, un hombre de 65 años que en cada reunión social mencionaba los problemas de su hijo con la ley, buscando quizás consuelo o comprensión. Sin embargo, lo único que consiguió fue que su hijo evitara visitarlo para no enfrentarse a miradas incómodas, y que su propio círculo social comenzara a verlo a través del prisma de esa situación familiar. La lealtad hacia tu familia no significa encubrir comportamientos dañinos o tóxicos, sino entender que ciertos temas deben resolverse dentro del ámbito familiar, con respeto y privacidad. Cuando proteges los secretos familiares, no solo preservas la imagen de tus seres queridos ante los demás, sino que también fortaleces los vínculos de confianza que os unen. Porque hay historias que solo pertenecen a quienes las han vivido desde dentro. 4. Estado de salud, más allá de los síntomas. El cuarto aspecto que el guardián aconsejó mantener en relativa privacidad fue el estado de salud. Con los años, dijo, el cuerpo comienza a enviar señales, algunas más preocupantes que otras. Pero convertir tu salud en el tema central de cada conversación solo consigue que te identifiquen con tus dolencias. Es natural que, al avanzar en edad, aparezcan achaques, enfermedades crónicas o limitaciones físicas. También es comprensible la necesidad de compartir estas preocupaciones con personas cercanas. Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre buscar apoyo y convertir tu historial médico en el eje de tu identidad social. Piensa en cómo cambia la dinámica cuando alguien pregunta, ¿cómo estás?, y tu respuesta es un detallado recuento de visitas médicas, medicamentos y síntomas. Poco a poco, las personas comienzan a verte a través del filtro de tu enfermedad, no de tu esencia. ¿Conoces a Antonia, la que siempre tiene una molestia nueva que compartir? Probablemente también habrás notado cómo, paulatinamente, algunas personas han comenzado a evitarla, no por falta de empatía, sino por autoprotección ante un discurso constantemente centrado en la enfermedad. No se trata de negar los problemas de salud ni de enfrentarlos en soledad. Se trata de elegir cuidadosamente con quién compartirlos y en qué medida, para evitar que tu identidad quede reducida a un diagnóstico o un tratamiento. Mantener cierta discreción sobre tu salud te permite seguir siendo visto por tus ideas, tus pasiones, tu sentido del humor, por todo aquello que te define más allá de tu expediente médico. 5. Actos de generosidad, la nobleza del anonimato. El quinto aspecto que deberías proteger, continuó el guardián con una mirada serena, son tus actos de generosidad y caridad. ¿Has notado cómo algunas personas sienten la necesidad de anunciar cada donación, cada ayuda, cada gesto altruista que realizan? Existe una sutil diferencia entre compartir buenas acciones para inspirar a otros y hacerlo para alimentar el propio ego o ganar reconocimiento social. Cuando ayudas a alguien en dificultades, apoyas una causa que te importa o contribuyes al bienestar de tu comunidad, el valor más profundo de ese acto reside precisamente en su pureza, en hacerlo sin esperar aplausos ni gratificaciones externas. No es casualidad que en muchas tradiciones espirituales se valore especialmente la caridad anónima, aquella en la que tu mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Piensa en Francisco, aquel empresario jubilado que financiaba silenciosamente las medicinas de varios ancianos de su barrio. Durante años, nadie supo de sus acciones hasta que, tras su fallecimiento, los beneficiarios comenzaron a compartir sus historias. La admiración que surgió entonces fue mucho más genuina y profunda que cualquier reconocimiento que hubiera podido obtener en vida al publicitar sus actos. La verdadera generosidad no necesita validación externa. Cuando ayudas sin buscar reconocimiento, experimentas una satisfacción interior mucho más auténtica y duradera que cualquier aplauso momentáneo. 6. Creencias personales, la fortaleza del pensamiento íntimo. El sexto tesoro que el guardián recomendó proteger fueron las creencias y valores personales. Con los años, explicó, construimos un sistema de valores que nos orienta y da sentido a nuestra existencia.
Pero no todo el mundo necesita conocer cada rincón de tu universo interno. Tus convicciones más profundas sobre la vida, la muerte, la espiritualidad, la política o la moral son pilares fundamentales de tu identidad. Han sido forjadas a través de décadas de experiencias, lecturas, reflexiones y aprendizajes. Sin embargo, vivimos en tiempos donde la polarización y el juicio apresurado se han convertido en la norma. Compartir indiscriminadamente tus creencias puede exponerte a críticas innecesarias, debates estériles o incluso al rechazo por parte de quienes no comparten tu visión del mundo. ¿Recuerdas a Luis, que en cada reunión familiar insistía en iniciar acaloradas discusiones políticas? Con el tiempo, no solo consiguió tensionar los encuentros, sino que también fue etiquetado como el conflictivo, reduciendo toda su compleja personalidad a una simple faceta. No se trata de vivir con una máscara ni de renunciar a tus principios. Se trata de distinguir entre las situaciones que requieren defensa de tus convicciones y aquellas en las que exponerlas solo generará fricción sin beneficio alguno. Las creencias más valiosas son aquellas que guían silenciosamente tus acciones, sin necesidad de ser proclamadas constantemente. Son como raíces profundas que sostienen el árbol de tu vida, fundamentales pero invisibles a simple vista. 7. Heridas del pasado, la libertad del perdón silencioso. El séptimo aspecto que el guardián sugirió reservar para la intimidad fueron las heridas y resentimientos acumulados a lo largo de la vida. A tu edad, dijo con voz pausada, probablemente hayas experimentado traiciones, deslealtades o injusticias. Pero revivirlas constantemente en cada conversación solo consigue mantener abiertas esas heridas. El tiempo nos marca no solo con líneas en el rostro, sino también con cicatrices emocionales. Esas experiencias dolorosas son parte inevitable del camino. Sin embargo, existe una gran diferencia entre aprender de ellas y quedar atrapado en su reminiscencia constante. Cuando insistes en relatar una y otra vez cómo fuiste engañado por un socio, abandonado por un ser querido o injustamente tratado por tu antigua empresa, estás permitiendo que ese episodio doloroso siga definiendo tu presente. Además, inadvertidamente, estás construyendo una imagen de víctima que poco a poco reemplaza todos los demás aspectos de tu rica y compleja identidad. ¿Conociste a Elena, la mujer que 30 años después seguía relatando con el mismo dolor la infidelidad de su esposo? No solo se privó de construir nuevos capítulos en su historia, sino que incluso sus nietos la identificaban principalmente con esa narrativa de dolor. No se trata de olvidar lo vivido ni de reprimir el dolor legítimo, sino de entender que algunas heridas sanan mejor en el silencio introspectivo que en la exposición constante. El verdadero perdón, ya sea hacia otros o hacia uno mismo, rara vez necesita ser anunciado. Es un proceso íntimo que se manifiesta en la liberación interior, en la capacidad de avanzar sin arrastrar el peso del resentimiento. 8. Honra y dignidad, más allá de la justificación constante. El octavo tesoro que el guardián aconsejó proteger fue la propia dignidad y reputación. Existe una diferencia sutil, explicó, entre defender tu nombre cuando es realmente necesario y vivir obsesionado con lo que otros piensan de ti. A lo largo de la vida, inevitablemente, habrá quienes malinterpreten tus acciones, cuestionen tus decisiones o incluso difundan información inexacta sobre ti. La tentación natural es salir inmediatamente a defenderte, a explicarte, a justificarte ante cada percepción errónea. Sin embargo, con la madurez llega el entendimiento de que no siempre es necesario corregir cada malentendido. A veces, la verdadera dignidad se manifiesta precisamente en el silencio, en la confianza interna de saber quién eres realmente, sin necesidad de validación externa. Piensa en Jaime, aquel profesor jubilado que, tras escuchar rumores sobre su presunta incompetencia, dedicó meses a contactar antiguos alumnos y colegas para desmentirlos. No solo consumió una energía valiosa en ese proceso, sino que inadvertidamente dio más relevancia a las habladurías que intentaba combatir. Contrasta su reacción con la de Sofía, directora de escuela por décadas, quien ante comentarios similares simplemente continuó con su vida, permitiendo que sus acciones y trayectoria hablaran por sí mismas. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron mientras su legado permaneció intacto.
No se trata de permitir que dañen tu reputación por indiferencia, sino de discernir cuando una defensa activa es realmente necesaria y cuando es más sabio dejar que el tiempo y la verdad hagan su trabajo. Tu honor no reside en lo que otros dicen de ti, sino en la coherencia entre tus valores y tus acciones. Y esa coherencia, cuando es auténtica, rara vez necesita ser pregonada. 9. Tu intimidad, el último santuario personal. El noveno y último aspecto que el guardián recomendó proteger fue la vida íntima y afectiva. A nuestra edad, dijo con una sonrisa serena, hemos ganado el derecho a vivir nuestra intimidad sin dar explicaciones ni justificaciones a nadie. Existe un prejuicio social arraigado que tiende a minimizar, ridiculizar o incluso negar la sexualidad y los afectos en la madurez. Como si al superar cierta edad, esa dimensión tan fundamental de la experiencia humana debiera desvanecerse o, peor aún, ocultarse por pudor o vergüenza. Sin embargo, la realidad es que los sentimientos, las necesidades afectivas y la sexualidad evolucionan pero no desaparecen con los años. Lo que sí cambia, o debería cambiar, es la necesidad de exponerlo ante la mirada juzgadora de los demás. ¿Recuerdas la incomodidad de Carmen cuando, a sus 70 años, anunció su nuevo noviazgo y tuvo que enfrentar miradas condescendientes, bromas fuera de lugar y comentarios paternalistas? Lo que debió ser un momento de celebración se transformó en una situación que la hizo cuestionarse su propia decisión. No se trata de negar ni ocultar tus vínculos afectivos por vergüenza, sino de entender que tu vida íntima pertenece exclusivamente a ti, si corresponde, a tu pareja. No requiere aprobación externa, explicaciones detalladas ni justificaciones de ningún tipo. La verdadera libertad en esta etapa de la vida incluye el derecho a vivir tus afectos con dignidad y privacidad, sin sentir la presión de compartir detalles que solo a ti te pertenecen. El despertar de Martín. Cuando el guardián terminó de compartir estos 9 aspectos, Martín permaneció en silencio, contemplando el lago. Las aguas, que antes le habían parecido simplemente hermosas, ahora revelaban una profundidad que no había notado. He pasado toda mi vida, dijo finalmente, creyendo que ser transparente significaba compartirlo todo. Nunca entendí que algunas cosas merecen ser protegidas, no por vergüenza, sino por respeto a mí mismo. El anciano asintió con una sonrisa comprensiva. La verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimientos para compartirlos indiscriminadamente, dijo. Consiste en discernir qué conocimientos deben ser compartidos, con quién, cuándo y cómo. Martín se incorporó, sintiendo como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, experimentó una sensación de control sobre su propia narrativa. Gracias, dijo simplemente. El guardián negó suavemente con la cabeza. No me agradezcas a mí, respondió. Agradece a la sabiduría que ya existía dentro de ti y que solo necesitaba ser recordada. Mientras Martín se alejaba del lago, llevando consigo enseñanzas que transformarían su manera de relacionarse con el mundo, el anciano volvió a su contemplación silenciosa, sabiendo que aquellas semillas plantadas florecerían en su momento. Los 7 pilares que nunca debes sacrificar. Meses después de aquel encuentro transformador junto al lago, Martín recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció inmediatamente la caligrafía precisa y elegante del guardián. La carta comenzaba así. Querido Martín, nuestra conversación junto al lago abordó aquello que merece ser protegido de miradas ajenas. Hoy quiero hablarte de algo igualmente importante, aquello que jamás debes sacrificar por complacer a otros, especialmente ahora que has superado los 65 años. A lo largo de nuestras vidas, todos hacemos concesiones. Cedemos para mantener la armonía familiar, para conservar amistades o simplemente para evitar conflictos. Sin embargo, existe una diferencia crucial entre la flexibilidad necesaria para la convivencia y el sacrificio sistemático de aspectos fundamentales de tu bienestar. A continuación, te comparto 7 pilares que jamás deberías sacrificar, sin importar cuán fuertes sean las presiones externas o cuán arraigado esté en ti el hábito de priorizar las necesidades ajenas sobre las propias. Y así, el guardián comenzó a describir estos 7 pilares fundamentales. 1. Tu salud, el cimiento de todo lo demás. El primer pilar que nunca deberías sacrificar es tu salud física y mental.
Durante décadas probablemente postergaste visitas médicas por atender compromisos laborales, saltaste comidas por resolver urgencias familiares o desatendiste síntomas preocupantes para no causar molestias. Esos hábitos, que pudieron ser sostenibles en la juventud, se vuelven peligrosos al avanzar en edad. Tu cuerpo ya no tiene la misma capacidad de recuperación, y los descuidos que antes resultaban inofensivos ahora pueden tener consecuencias irreversibles. Piensa en Alberto, quien durante años ignoró su dolor lumbar para no fallar en las reuniones familiares donde siempre era él quien cargaba con los paquetes pesados. Su deseo de ser útil y disponible le costó una operación de columna que pudo haberse evitado con atención temprana. No se trata de obsesionarte con tu salud ni de convertirte en hipocondríaco, sino de entender que cuidarte no es egoísmo, sino responsabilidad. Porque cada vez que sacrificas tu bienestar físico o mental por complacer expectativas ajenas, no solo te perjudicas a ti, sino también a quienes realmente te aman y desean verte bien. La próxima vez que alguien se moleste porque priorizas una cita médica sobre un compromiso social, una dieta recomendada sobre una tradición culinaria familiar, o simplemente tu necesidad de descanso sobre las expectativas de disponibilidad constante, recuerda, sin salud, todos los demás aspectos de tu vida se desmoronan. 2. Tus valores, la brújula en la tormenta. El segundo pilar innegociable son tus valores y principios fundamentales. A lo largo de la vida, has construido un sistema ético personal, una serie de convicciones sobre lo que consideras correcto, justo y significativo. Estos valores no son simples preferencias o gustos, son el mapa que guía tus decisiones y da coherencia a tu existencia. Sin embargo, ¿cuántas veces has sentido la presión de adaptarte a situaciones que van contra tus principios solo para mantener la paz o no ser el diferente? Recuerda a Teresa, quien durante años se mordió la lengua ante comentarios discriminatorios en reuniones familiares para no arruinar el ambiente. Con cada silencio cómplice, una parte de ella se marchitaba hasta que un día, ya en sus 70, comprendió que había estado traicionándose a sí misma en nombre de una armonía superficial. No se trata de imponerte a los demás ni de juzgar constantemente, sino de mantenerte fiel a aquello que consideras fundamental. Si la honestidad es un valor central para ti, comprometerte con mentiras piadosas por complacer a otros erosiona lentamente tu integridad. Si valoras la justicia, callar ante situaciones que consideras injustas solo para no meterte en problemas te aleja de tu propia esencia. A tu edad, has ganado el derecho a vivir en coherencia con tus convicciones más profundas. No las sacrifiques por una falsa sensación de aceptación o por evitar conflictos momentáneos. 3. Tu estabilidad financiera, la red de seguridad personal. El tercer pilar que debes proteger celosamente es tu estabilidad económica. Después de décadas de trabajo, sacrificios y planificación, has construido, o deberías haber construido, un sistema que te brinda seguridad financiera para esta etapa de la vida. Ya sea a través de pensiones, ahorros, inversiones o propiedades, ese colchón financiero representa tranquilidad y autonomía. Sin embargo, muchos adultos mayores ponen en riesgo esa seguridad por una malentendida generosidad o por la presión de familiares que los ven como bancos sin intereses. Piensa en Ricardo, quien a los 68 años hipotecó su vivienda para financiar el negocio fallido de su hijo. No solo perdió los ahorros de toda una vida, sino que ahora, a sus 75, depende económicamente de ese mismo hijo, creando una dinámica familiar tensa y resentida. No se trata de aferrarte al dinero con avaricia ni de negarte a ayudar cuando realmente puedes hacerlo sin comprometer tu futuro. Se trata de entender que tu estabilidad financiera no es un lujo del que puedes prescindir, sino la garantía de tu autonomía y dignidad en los años venideros. Cuando alguien te pide ayuda económica que podría desestabilizarte, recuerda, no es egoísmo establecer límites, es sentido de preservación. Porque si comprometes tu seguridad financiera, eventualmente te convertirás en una carga para esos mismos a quienes intentaste ayudar. 4. Tu autoestima, el escudo interior. El cuarto pilar fundamental es tu autoestima y respeto propio. Con los años, has acumulado experiencias, superado obstáculos y desarrollado habilidades que te definen. Ese recorrido merece reconocimiento y valoración, comenzando por ti mismo.
Sin embargo, muchas personas en la madurez permiten que otros menoscaben su autoestima, ya sea a través de comentarios despectivos, actitudes paternalistas o simplemente ignorando sus opiniones y contribuciones. ¿Recuerdas a Isabel? Aquella mujer brillante que durante años permitió que su familia la tratara como si fuera incapaz de tomar decisiones sensatas. A la abuela ya no le hagas caso, decían sus hijos cuando ella expresaba una opinión. Y ella, por no generar conflictos, terminó aceptando ese papel secundario que le asignaron, hasta que su autoestima quedó tan deteriorada que comenzó a dudar incluso de sus capacidades más básicas. No se trata de exigir un trato preferencial ni de reaccionar con arrogancia ante cada desaire, sino de establecer límites claros sobre cómo permites que te traten los demás. A tu edad, has ganado el derecho a ser tratado con respeto y consideración. No tienes por qué tolerar que minimicen tus capacidades, ignoren tus opiniones o te traten con condescendencia solo porque has acumulado más años que ellos. Cada vez que permites que alguien socave tu dignidad sin consecuencias, estás enviando un mensaje poderoso, que no te valoras lo suficiente como para defenderte. Y lamentablemente, el mundo suele tratar a las personas como ellas mismas enseñan que deben ser tratadas. 5. Tu felicidad, la nutrición del alma. El quinto pilar innegociable es tu derecho a la felicidad y satisfacción personal. Durante décadas, probablemente postergaste tus deseos y aspiraciones en aras de responsabilidades familiares, obligaciones laborales o expectativas sociales. Sacrificaste hobbies, pasiones e intereses personales porque había cosas más importantes que atender. Y en gran medida, esos sacrificios fueron parte necesaria del camino. Sin embargo, ahora que has alcanzado esta etapa de la vida, has ganado el derecho a priorizar aquello que realmente te hace feliz. Ya no tienes que justificar por qué dedicas tiempo a pintar, leer, bailar, viajar o simplemente contemplar el atardecer desde tu jardín. Piensa en Gabriel, quien siempre soñó con aprender a tocar el piano. Durante años, su familia se burló de ese capricho tardío y lo presionó para que, en cambio, dedicara ese tiempo a cuidar de sus nietos. Su deseo de complacer lo llevó a renunciar nuevamente a su sueño, hasta que un problema de salud le hizo comprender que no tenía tiempo que perder. No se trata de desatender responsabilidades legítimas ni de abandonar a quienes te necesitan, sino de encontrar un equilibrio donde tu felicidad también ocupe un lugar prioritario. La sociedad suele transmitir el mensaje implícito de que, alcanzada cierta edad, debes conformarte con un papel secundario, centrado en satisfacer las necesidades de los más jóvenes. Es como si tu derecho a disfrutar, descubrir y experimentar caducara con el paso de los años. Rechaza esa narrativa. Tu capacidad para sentir alegría, entusiasmo y satisfacción sigue intacta. Y cultivarla no solo te beneficia a ti, sino que te permite ser una presencia más plena y positiva para quienes te rodean. 6. Tus sueños pendientes, la deuda contigo mismo. El sexto pilar que merece protección son esos sueños y anhelos que has postergado durante años. Todos llegamos a la madurez con una lista de asignaturas pendientes, lugares que queríamos visitar, habilidades que deseábamos desarrollar, experiencias que anhelábamos vivir. A menudo, esas aspiraciones fueron aplazadas por circunstancias prácticas o prioridades más urgentes. Sin embargo, la postergación indefinida de los sueños personales genera una forma sutil pero profunda de frustración. Es esa sensación de oportunidad perdida, de potencial no realizado que puede teñir de amargura los años dorados. Considera la historia de Raúl. Durante toda su vida laboral, guardó recortes de revistas con fotografías de la Toscana italiana, soñando con recorrerla algún día. Sin embargo, cuando finalmente se jubiló, su familia lo convenció de que, a su edad, era irresponsable emprender semejante viaje. Los recortes amarillentos siguieron acumulando polvo en un cajón mientras él se conformaba con ver documentales de los lugares que nunca conocería. No se trata de perseguir fantasías irresponsables ni de ignorar limitaciones reales, sino de reconocer que tus sueños aplazados merecen una oportunidad, adaptados quizás a tus circunstancias actuales. La edad no es razón suficiente para abandonar aspiraciones significativas. De hecho, la madurez aporta una perspectiva y serenidad que pueden enriquecer enormemente la experiencia de perseguir esos anhelos postergados.
Cuando alguien intenta disuadirte de realizar un sueño viable con argumentos basados únicamente en tu edad, recuerda, el tiempo no es solo un recurso que se agota, sino también un maestro que te ha preparado para apreciar más profundamente cada experiencia. 7. Tu paz interior, el verdadero tesoro. El séptimo y quizás más valioso pilar que jamás deberías sacrificar es tu paz interior. A lo largo de la vida, acumulamos no solo años, sino también cargas emocionales, resentimientos, conflictos no resueltos, expectativas frustradas y relaciones tóxicas. Llevamos esos pesos como si fueran parte indispensable de nuestro equipaje vital, cuando en realidad son lastres que minan nuestra tranquilidad día tras día. La verdadera sabiduría de los años no consiste en acumular más conocimientos, sino en discernir qué vale la pena conservar y qué debemos soltar para aligerar nuestro camino. ¿Recuerdas a Mercedes? Durante décadas mantuvo relación con familiares que sistemáticamente la menospreciaban, justificando ese vínculo tóxico con la máxima de que la familia es la familia. Cada encuentro la dejaba agotada emocionalmente, pero el miedo al que dirán la mantenía atrapada en ese ciclo destructivo hasta que un infarto le hizo replantearse sus prioridades. No se trata de aislarte ni de cortar lazos indiscriminadamente, sino de establecer límites saludables con personas o situaciones que perturban constantemente tu serenidad. A tu edad, has pagado sobradamente el derecho a elegir cuidadosamente en qué entornos te mueves, qué batallas libras y qué relaciones cultivas. La vida es demasiado breve y valiosa para desperdiciarla en situaciones que drenan tu energía y socavan tu bienestar emocional. La paz interior no es un lujo egoísta, sino la condición necesaria para una existencia plena. Y preservarla requiere a veces decisiones difíciles, como distanciarte de personas tóxicas, abandonar compromisos que te abruman o simplemente aprender a decir no sin culpa. El retorno de Martín al lago. 6 meses después de recibir aquella carta, Martín regresó al lago buscando al guardián. Esta vez, su paso era más firme, su mirada más clara y su presencia irradiaba una serenidad que antes no poseía. Encontró al anciano en el mismo lugar, como si el tiempo no hubiera transcurrido para él. Al verlo aproximarse, el guardián sonrió con calidez. «Has cambiado», observó simplemente. Martín asintió mientras tomaba asiento junto a él. «Tu carta transformó mi manera de ver las cosas», respondió. «He aprendido a proteger lo que realmente importa y a no sacrificar mi esencia por complacer expectativas ajenas». El guardián observó el lago en silencio antes de responder. «¿Fue fácil?». Martín soltó una risa breve pero genuina. «En absoluto. Al principio, muchos no entendieron por qué de repente establecía límites, porque ya no estaba disponible incondicionalmente, porque comenzaba a cuidar aspectos de mi vida que antes exponía sin pensar». Hizo una pausa, recordando los momentos difíciles. Hubo resistencia, incluso resentimiento. Algunos me llamaron egoísta o dijeron que ya no era el mismo. Y tenían razón en esto último, ya no soy la persona que sacrificaba su bienestar, dignidad y felicidad por encajar en moldes ajenos. El guardián asintió con aprobación. ¿Y cómo te sientes ahora? Martín contempló el reflejo del sol en el agua antes de responder. Más liviano. Como si hubiera dejado de nadar contra la corriente. He aprendido que preservar mi esencia no me aleja de quienes realmente me quieren, por el contrario, les permite conocer mi verdadero yo. Y aquellos que se alejaron cuando dejaste de complacerlos en todo. Martín completó la frase. Nunca estuvieron realmente cerca. Solo les interesaba lo que podían obtener de mí, no quién soy realmente. El guardián sonrió nuevamente, esta vez con un orgullo casi paternal. Has aprendido la lección más importante, Martín. No se trata de egoísmo ni de indiferencia hacia los demás. Se trata de entender que solo cuando honras tu propia esencia puedes ofrecer al mundo una presencia auténtica y valiosa. Ambos permanecieron en silencio, contemplando el horizonte mientras el sol comenzaba su descenso. No había más necesidad de palabras, el mensaje había sido comprendido y, más importante aún, integrado en la vida diaria. La invitación final. Ahora que has recorrido este camino junto a Martín y el guardián, te invito a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué aspectos de tu ser has estado exponiendo excesivamente?
¿Qué pilares fundamentales has sacrificado para complacer expectativas ajenas? ¿Qué tesoros personales merecen ser protegidos con mayor celo? La verdadera sabiduría de los años no consiste en acumular experiencias para compartirlas indiscriminadamente, sino en discernir qué partes de tu ser merecen ser resguardadas en el santuario de tu intimidad. No se trata de construir murallas, sino de establecer límites saludables. No es cuestión de ocultarse por vergüenza, sino de reservarse por dignidad. No implica aislarse del mundo, sino elegir conscientemente qué compartir y con quién. Porque en esa elección, en ese discernimiento, reside uno de los privilegios más valiosos de la madurez: la libertad de ser fiel a tu esencia, sin disculpas ni justificaciones. Si este mensaje ha resonado en tu interior, si has reconocido patrones en tu vida que deseas modificar, te invito a dar el primer paso hoy mismo. Identifica un aspecto de tu vida que has estado exponiendo en exceso o un pilar fundamental que has estado sacrificando, y establece un límite claro para protegerlo. No necesitas anuncios grandilocuentes ni confrontaciones dramáticas. A veces, el cambio más profundo comienza con un simple no dicho con firmeza o con un silencio consciente ante preguntas que invaden tu privacidad. Recuerda las palabras del guardián: la verdadera fortaleza no siempre está en lo que decimos, sino a menudo en lo que elegimos callar. Si este mensaje te ha resultado valioso, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que pueda beneficiarse de esta sabiduría. A veces, una simple conversación puede iluminar un camino que otro lleva tiempo buscando. Y si quieres seguir explorando estos temas y profundizando en la sabiduría que solo los años pueden otorgar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificaciones. Cada semana compartimos reflexiones, historias y consejos prácticos para vivir esta etapa de la vida con plenitud, dignidad y autenticidad. Deja tu comentario abajo diciendo: mi fortaleza está en lo que elijo proteger, y comparte con nuestra comunidad qué aspecto de tu vida has decidido resguardar con mayor cuidado. Recuerda, nunca es tarde para recuperar las riendas de tu vida, para establecer límites saludables, para honrar tu esencia. De hecho, quizás sea precisamente ahora, con la sabiduría que solo los años pueden otorgar, el momento perfecto para comenzar. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer o decir todo lo que puedes, sino en elegir conscientemente qué hacer y qué callar, qué compartir y qué preservar en el santuario sagrado de tu intimidad.